Mi nombre es Luciana Micha, yo soy la directora del centro y conjuntamente con nuestro Observatorio de Política Internacional estamos organizando, conjuntamente con el Grupo de Investigación de Política Exterior Argentina de las Facultades Sociales de la UBA, un encuentro titulado Política Exterior Argentina, oportunidades y desafíos en un mundo y en un contexto de transformación. Nosotros vamos a tener 3 días. Hoy es martes 28 de julio, estamos en Buenos Aires, son las 18 horas. Agradecemos a todas y todos los que se están conectando. Hay más de 90 personas conectadas, así que muchísimas gracias y gracias por la puntualidad, que son justo las 6 de la tarde. Como les contaba, este nuevo ciclo del CEPI, que ya inició la semana pasada con diferentes charlas sobre derechos humanos, pueblos indígenas, diferentes cuestiones del Observatorio de Asuntos Humanitarios. Esta semana estamos con el Observatorio de Política Internacional del CEPI, conjuntamente organizando un ciclo de conferencias con el Grupo de Investigación de Política Exterior Argentina, que acá me está acompañando el doctor Juan Pablo Laporte, que es su director, que ahora lo voy a presentar y le voy a dar la palabra para que cuente un poco también de lo que está haciendo el Grupo de Investigación de la UBA sobre Política Exterior Argentina. Como les contaba, este nuevo ciclo, Conectando Ideas y Personas, no va a ser una conversación conmigo y mi café de todas las tardes, como me veían antes, sino una conversación entre diferentes académicos, diferentes también personas que están estudiando, que escriben, que dirigen, que son docentes de relaciones internacionales y justamente nos van a dar diferentes visiones, diferentes oportunidades y diferentes desafíos específicamente sobre la política exterior argentina. Hoy vamos a tener a un invitado especial, a 3 invitados especiales. Ellos son Esteban Atkins, Sebastián Bigliero y Francisco de Santibáñez, y este nuevo ciclo, estos 3 encuentros, van a estar moderados por Luciana Micha, que soy yo, Juan Bataleme y Juan Pablo Laporte. Así que muchísimas gracias por estar acá. Le voy a pasar la palabra a Juan Pablo Laporte, el director del Grupo de Investigación de Política Exterior Argentina, que nos va a contar un poco cómo, después ahora les cuento un poco la dinámica. Vamos a tener 15 minutos de cada uno de los expositores para hablar, vamos a tener una ronda de preguntas después, y finalmente Juan Pablo hoy va a dar un cierre de toda la jornada de hoy. Mañana vamos a tener 4 oradores que también van a hablar sobre política exterior argentina, y el jueves otros 4. Así que con esto vamos a tener una visión bastante amplia, bastante diversa de las diferentes personas que vamos a tener en este ciclo. Juan Pablo, ¿cómo estás? Gracias por estar conectado. Un gusto poder hacer esta nueva actividad con tu grupo de investigación, ya que es un grupo que inició hace poco tiempo en la facultad, como también el CEPI, y estamos abocados al estudio de la política internacional, ustedes específicamente de la política exterior argentina. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bien, buenas tardes, gracias Luciana, compañera de hace mucho tiempo de estudios y de esta especialidad tan apasionante que es la política internacional y en este caso la política exterior. También Juan Bataleme, los 3 fuimos compañeros de facultad y hoy nos encuentro organizando de diferentes instituciones este encuentro con prestigiosos panelistas y colegas que están reflexionando en torno a la política exterior argentina. Les cuento brevemente para darle un marco como director del Grupo de Investigación de Política Exterior Argentina de la UBA. Este es un centro, un espacio que se creó este año en conjunto con otros grupos de investigación dedicados exclusivamente a la investigación aplicada de los temas de la política exterior argentina. Tenemos en este momento alrededor de casi 40 investigadores, de los cuales 20 de ellos están trabajando en investigaciones ya concretas en torno más o menos a 12 ejes temáticos vinculados a la defensa y la política exterior, el estado del arte de la política exterior, desafíos y amenazas, bueno, y tantos otros que en algún momento les enviaremos para que conozcan un poco más. La idea del Grupo de Investigación de Política Exterior Argentina de la UBA es generar un espacio que se dedique exclusivamente a la investigación científica, académica de los temas que hacen estrictamente a la política exterior de la Argentina. Para eso hemos creado este espacio.
estamos diseñando también una revista especializada en política exterior y estamos en contacto con la totalidad de centros de investigación de Argentina y del mundo que están, como nosotros, dedicados exclusivamente a estudiar este tema tan importante para el desarrollo de la Argentina. En este caso, nos convoca hoy un tema que es reflexionar en torno a actores y problemas y a cuestiones de la política internacional con prestigiosos colegas que lo vienen haciendo en diferentes ámbitos académicos, usinas de pensamiento y en medios de comunicación. Si bien esto no lo hemos acordado, pero lo quería proponer, si bien no es estrictamente una reunión bajo el Chatham House Rule, quizás podamos, como estamos en el marco virtual de la UBA, tener un nivel reflexivo, crítico, distinto a que si estuviéramos en un ámbito más formal u oficial. Por lo tanto, siempre me sumo a una propuesta de tener una reflexividad dentro del marco de la universidad que a veces otros lugares no lo permiten con tanta frescura, y en este caso tanto el CEPI como GIPEA, el Grupo de Investigación en Política Exterior Argentina, lo enmarcan, y creo que puede ser valioso para todos generar un nivel crítico, reflexivo. Cuando digo crítico no es negativo, sino en términos frankfurtianos, diríamos, de generar una reflexividad que vaya más allá de la coyuntura y de los temas que uno ve todos los días. Así que, bueno, para mí es un gusto compartir esta actividad con el CEPI, con Luciana Miche, con Juan Bataleme, y bueno, tenemos oradores de lujo y algunos que van a ser oradores en estos días que también están presentes, ex embajadores y catedráticos académicos. Así que bueno, les doy la bienvenida a esta jornada, a este espacio de reflexión, y bueno, esperemos que sea uno más dentro de tantos espacios que se están generando en la Universidad de Buenos Aires. Así que gracias y bienvenidos a todos y todas. Gracias, Juan. Muchísimas gracias, Juan Pablo. Ahora le vamos a pedir a Juan Bataleme Martínez, que así lo conozco desde cuando éramos estudiantes, como a Juan Pablo. Él es secretario académico del CARI, aparte de ser docente, gran docente de la UBA, amigo de todos nosotros. Juan, te pedimos que nos des el inicio a este primer encuentro sobre política exterior argentina, desafíos y oportunidades en un contexto de transformación. Bueno, Luciana, Juan Pablo y a todos los que están ahí del otro lado acompañándonos, buenas tardes. Estar en esta tarde con ustedes para hacer justamente reflexiones de algo tan neurálgico como es la política exterior argentina. Hoy, más que nunca, estamos viendo que la articulación del país depende en gran medida de lo que sucede afuera. Casi todos los temas esenciales que van a definir el perfil del país entre el 2021 y el 2022 pasan en esencia por cómo nosotros hagamos nuestro posicionamiento externo. En ese sentido es que a Luciana le propuse, dado que como secretario académico del CARI tengo la oportunidad de escuchar distintas y muy interesantes voces desde todo el arco político de la República Argentina y desde la diversidad de ideas, le propuse a Luciana y a Juan Pablo hacer un encuentro en el marco de la UBA y en el marco del CEPI y del GIPEA con no jóvenes, pero ya no tan jóvenes, actores que están reflexionando no solamente sobre política internacional, sino sobre política exterior en el caso de la República Argentina. En este caso, tres amigos, tres personas con las que he compartido más de una conversación, en la cual no siempre hemos estado todos de acuerdo, pero creo que en sus ideas hay una riqueza que tienen dos efectos. El primero es obligarnos a nosotros a reflexionar, y el segundo es a tratar de ser mejores en función de encontrar las fallas o los errores, por así decirlo, en las ideas que ellos nos presentan. Los tres provocan, los tres provienen de una vasta reflexión académica, y sobre todo, que esto es importante, en esta idea que se propuso el CEPI de ser también federal, de estar mucho más cerca con la querida Universidad Nacional de Rosario, que es central, que ha dado
tanta relación en el mundo académico y que nos ha formado a muchos de nosotros en la figura de Esteban Actis. Finalmente, Luciana, te comento, porque nuestra relación empezó justamente con un ciclo que se llamaba Temas y Conflictos, allá en el año 2000, allá por los años, sí, 1999, casi 2000, 2001, y como se van a cumplir los 20 años de ese ciclo, es que decidimos relanzar el ciclo junto con el CEPI, que se llama Temas y Conflictos 2.0, que es principalmente acercar, ahora sí, jóvenes profesionales y nuevos profesionales al campo de las relaciones internacionales, a partir de aquello que hayan presentado como tesis o como trabajo final de carrera. Si bien esto comenzó siendo una iniciativa de la UBA, esperamos poder lanzarla con fuerza hacia el resto de las universidades. Dicho esto, te entrego la palabra a vos para que vayas estableciendo el orden de precedencia, Luciana, y gracias nuevamente a todos los que están ahí por estar esta tarde acompañándonos. Bueno, muchas gracias, Juan, y ahora sí, bueno, gracias también a todos, somos más de 120 personas conectados y conectadas. Vamos a escuchar ahora al primer orador, va a tener 15 minutos, que es Esteban Actis. Él es docente, investigador de la Universidad Nacional de Rosario y doctor en Relaciones Internacionales de la misma casa de estudios. Así que, Esteban, un gusto tenerte acá, un gusto estamos también on live en Facebook, también hay personas que nos están viendo por Facebook. Como dijo también Juan, aprovechamos este espacio virtual para no solo ser federal, sino también llegar a otros lugares, también de la región, y en España, que tenemos acá, en España y en Italia, que tenemos acá algunos también conectados. Así que, Esteban, todo tuyo el auditorio, y yo te voy avisando a los 15 minutos, ¿te parece? Perfecto, gracias Luciana, gracias Juan Pablo, gracias Juan Bataleme, en particular por la invitación, y bueno, esta idea de federalizar la discusión sobre la política exterior, la saludo, y bueno, y sé que Juan siempre tiene ahí un corazoncito rosarino, esperemos que agrandárselo en alguna visita con un pacú, que siempre también lo reclama, pero bueno, haremos, cuando pase la pandemia será seguramente saldada la cuestión. Y es todo un desafío ser el primer orador, me siento como cuando era estudiante, que por mi apellido, siempre primero, Actis, así que bueno, hablar primero, antes que mis 10 colegas del ciclo, todos prestigiosos, a los cuales respeto y sé que van a aportar mucho, es un desafío y bueno, también una ventaja, porque bueno, uno puede empezar diciendo cosas que nadie dice, así que me parece interesante. Cuando me invitó Juan a hablar sobre política exterior argentina, empecé a pensar qué decir, y empecé a pensar algún concepto de política exterior que sirva como disparador. Creo que todos los que estudian la política exterior, ya sea Argentina o de otro país, conocen la famosa frase de Celso Laffer, que fue canciller brasileño, que toda política exterior tiene el objetivo de traducir necesidades internas en oportunidades externas. Y en relación a lo que decía Juan, de este mundo tan convulsionado y en tanto tan cambiante y tan desafiante, me parece que hay que empezar a pensar la política exterior argentina en estos meses, años, a partir de una, podríamos decir, recaracterización de esa frase. Y creo que una idea es pensar a la política exterior como una política pública que tiene que traducir necesidades internas a pesar de las amenazas externas. Toda política exterior, sobre todo un país periférico como la Argentina, tiene un objetivo central es maximizar oportunidades y reducir las amenazas. Bueno, estamos en un mundo con muchas más amenazas que oportunidades, y eso creo que es un consenso generalizado, y es un mundo restrictivo. Entonces me parece que, si esa frase de Laffer tenía en vista a un Brasil potencia y de justamente jugar un rol protagónico a nivel internacional, hoy creo, aunque me pueden algunos tildar de una visión negativa, creo que es de mínima, justamente es intentar traducir necesidades internas ante las amenazas externas.
¿Cuál es el contexto, sobre todo regional, que creo que se inserta en nuestra política exterior en este año 2020, y que creo que va a ser el contexto del próximo año también? Es lo que, bueno, en un artículo que escribimos recientemente con un egresado de la UBA y un reconocido politólogo que todos ustedes conocen, Andrés Malamud, es la idea de que América Latina está atravesando una mayor irrelevancia sistémica. Esto quiere decir un menor peso propio de la región en el escenario internacional, pero a su vez también está atravesando una mayor relevancia estratégica. Es decir, cómo lo ven los otros actores externos, sobre todo las dos potencias en este contexto de bipolaridad emergente, que son Estados Unidos y China. ¿Por qué pienso y creo que el concepto de mayor irrelevancia sistémica en este contexto de América Latina? Primero porque la región atraviesa la pandemia y va a salir de la pandemia más empobrecida. El riesgo de la región es concatenar 2 décadas perdidas. Es un riesgo, ya tuvimos esta segunda década del siglo XXI, que ya la CEPAL justamente ha dicho que es el 2014-2020 el septenio de menor crecimiento relativo en los últimos 70 años. Entonces, el riesgo que este año pandémico de una caída casi del 9 puntos del PBI regional nos arrastra a una segunda década perdida, que sería un escenario, la verdad, muy dificultoso. Vamos a salir más reprimarizados. Si uno ve la estructura productiva regional, la pandemia acelera la reprimarización, sobre todo en las economías con cierto grado de desarrollo industrial, como son Brasil y Argentina. Vamos a salir más en una región más ensimismada. Uno mira en el caso de Chile, un país internacionalizado que ha cerrado embajadas, mira que la región no tiene presencia en la conducción de los organismos especializados de Naciones Unidas, ve que es una región también fuera casi de la discusión de la industria 4.0, del capitalismo que se viene. Ahí sí que la Argentina tiene algunos nichos interesantes espaciales, en materia nuclear, en materia de algún desarrollo tecnológico que es interesante a explotar, pero en general uno mira los grandes proyectos de industria 4.0 y no encuentra en la región algún desarrollo avanzado en la materia. Y en ese sentido, si la región se intentó proyectar al mundo la década pasada, sí, la primera década del siglo XXI, desde una visión de cola de león, digo, los países que se pensaban como formar parte de la OCDE, por ejemplo, bueno, formar parte de ese club poderoso, y estoy pensando Perú, Colombia, Chile, o desde la idea de la cabeza de ratón, es decir, ser parte del sur global y tener influencia desde esa perspectiva. Creo que el riesgo de la región, visto que estos modelos que podríamos sintetizar en Brasil y en Chile están enfraqueciéndose, es justamente ser cola de ratón. Creo que ese es el riesgo más grande, y ahí esta idea de la irrelevancia sistémica. Y por último, muy alarmante, una región más fragmentada. La verdad que la fragmentación regional en términos políticos es alarmante. La falta de concertación en términos relativos, que uno mira para atrás, de América Latina, es una situación alarmante en un contexto que justamente, como voy a desarrollar, o como creo en algunos puntos, es necesario, indispensable para pensar a Argentina en el contexto post-pandémico. Y justamente esta cuestión se configura con un escenario de mayor relevancia estratégica, y esto es claramente tanto Estados Unidos a su patio trasero, a sus áreas, zona contigua. Yo siempre digo que para una potencia hegemónica no hay zona de irrelevancia. Fuimos menos prioritarios que otras zonas en otros momentos, pero nunca fuimos irrelevantes, porque una potencia hegemónica justamente hace su hegemonía no pensar geografías irrelevantes. Pero claramente en este contexto de disputa de la primacía global con China y de una mayor influencia, sobre todo comercial, de inversiones y financiera china en América Latina, es claramente una zona donde la disputa estratégica va a ser central. No tan central como el este asiático, donde todos suponemos que va a ser la zona más caliente, pero sí creo que en términos relativos la región
va a estar tensionada por Estados Unidos y China. Entonces, en ese escenario, la gran pregunta que me hago, que intento responder con algunos disparadores, que son para el debate nada más, es cómo la Argentina construye poder. ¿Cómo construimos poder para enfrentar este escenario que a priori es adverso? Y acá no me voy a parar en el poder entendido como recurso, porque seguramente muchos colegas van a hablar de la necesidad, comparto, de aumentar las capacidades materiales de Argentina, ya sea económicas, militares. ¿Quién no piensa que la Argentina tiene que tener un mayor grado de agregar valor a nuestras exportaciones, o reforzar las capacidades militares? Eso creo que hay un consenso generalizado. Sino el poder entendido como ejercicio. Y acá me voy a remitir a un texto de Benjamin Cohen, que es Currency Power, donde él habla de distinguir entre el poder como influencia y el poder como autonomía. Si uno va a la literatura anglosajona, siempre cuando se habla de poder se lo entiende como influencia. ¿Qué quiere decir esto? La capacidad de inducir preferencias, moldear resultados y cambiar las conductas de los demás. Pero justamente en los países periféricos como en Argentina, hay un poder previo, que en los países poderosos no se discute, que es el poder como autonomía. ¿Y cuál es el poder como autonomía? Justamente es la capacidad de implementar políticas o resistiendo las presiones externas. Si el poder como influencia es un poder sobre, el poder como autonomía es un poder para. Entonces me parece que de mínima, desde Argentina tenemos que pensar cómo construimos poder para justamente pensar el poder de esta dimensión que es la autonomía. Cómo resistimos presiones externas que, a mi entender, son cada vez mayores, no solamente por los actores estatales, sino también por otros actores no estatales. Estamos viendo el proceso de renegociación de deuda externa y vemos claramente la dificultad que se tiene para poder implementar una negociación con fondos de inversiones que son los que manejan el capitalismo financiero global. Y bueno, y en ese sentido, justamente pensaba algunas cuestiones. Uno podría decir, bueno, podemos ganar autonomía, podemos construir poder desde la autonomía por la diversificación. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, si uno diversifica relaciones exteriores, claramente tiene mayor fortaleza negociadora y puede construir mayor poder. Claramente comparto la premisa. Ahora, para diversificar relaciones exteriores, no solamente se necesita la voluntad, sino que se necesitan los recursos. Justamente, me parece que hoy América Latina y Argentina, en este escenario, es una dificultad poder avanzar en una robusta diversificación de vínculos para construir poder. Otra manera es lo que se conoce como la autonomía por la participación. Esto quiere decir fortalecer la participación en los organismos internacionales o en los regímenes internacionales. También creo que es indispensable, pero tenemos la cuestión sobre qué multilateralismo, sobre qué orden internacional liberal. Todos sabemos que estamos en un momento bisagra del orden internacional liberal y no sabemos para dónde va a terminar de articularse ese orden liberal. Si vamos a tener una posible renovación o, podríamos decir, una mejora relativa en términos de la capacidad de un cambio en la Casa Blanca, o un escenario de reelección de Trump puede terminar con la premisa de esa Pax Americana que hemos vivido a nivel mundial. Entonces, en ese sentido, para justamente concluir y ir sobre esas cuestiones de, para mí, cómo la Argentina tiene que construir poder, pensé tres aspectos, me parece, centrales. La primera es que la Argentina tiene que salir de la emergencia permanente. Digo, la Argentina es un país que está en emergencia permanente. Digo, tuvimos 4 recesiones en los últimos 10 años. Y cuando uno está en esa situación, además de perder densidad nacional, volviendo al concepto de Aldo Ferrer, la agenda doméstica abarca inexorablemente la agenda pública, y uno termina teniendo una mala capacidad negociadora. Entonces, cuando uno está en emergencia permanente, claramente la construcción de poder hacia afuera es marginal y termina siendo muy frágil. Entonces, me parece que la Argentina tiene que encauzar, en este contexto es muy difícil, pero por eso pienso que la resolución de la deuda y llegar a un acuerdo con los acreedores es vital para justamente poder despejar el horizonte en términos económicos y dar cierta previsibilidad.
Entonces me parece que ese punto no es solamente importante, el tema de la deuda, para la economía, sino para la política exterior argentina. El segundo punto que creo que es fundamental es volver a esa frase de Russell y Tocatian de autonomía relacional. Me parece que Argentina está claro que solo no se puede construir poder en este escenario. Es fundamental que nuestra política exterior intente y acabe todas las instancias para intentar coordinar agendas a nivel regional, tanto en términos regionales per se como bilateral con Brasil. Yo siempre digo que en este contexto yo veo más imperioso que una instancia como UNASUR, pongámosle el nombre que le pongamos, que la necesidad de revitalizar el Mercosur. Creo que es mucho más imperioso la concertación política y la coordinación de posturas en temas sensibles, como los que vamos a tener, que la necesidad de coordinar políticas comerciales o macroeconómicas. Insisto, si me dan a elegir, creo que prefiero una divergencia económica, comercial, y no una inacción de concertación política regional. Y esa autonomía relacional la pienso sobre todo con Brasil. Muchos hablan que estamos en sintonía distinta con Brasil. Yo pienso que en términos estructurales compartimos el mismo problema en relación a la bipolaridad emergente, que tiene que ver con que ambos países pertenecemos a la zona de influencia norteamericana, tenemos una adscripción estratégica y de alianza estratégica con Estados Unidos, más allá de las intensidades, y ambos países tenemos cada vez mayor dependencia económica con China. O sea, la situación que partimos es similar, y justamente lo que cambia es el enfoque hoy actual en ambas, tanto en el Plan Alto como en la Casa Rosada. Mientras que en el Plan Alto hay una convicción de un alineamiento con Estados Unidos, que se está haciendo facturado internamente, creo que en el caso de la Argentina hay un mayor pragmatismo y hay una mayor dificultad justamente de intentar equilibrar esta situación. Pero la situación es parecida. Entonces, si hasta ahora la doble aproximación de, bueno, tengo una agenda de seguridad estratégica con Estados Unidos y una agenda con China se podría dar, en un escenario como estamos atravesando, de una bipolaridad más rígida, hay temas que se cruzan y van a ser justamente temas que van a llevar aparejadas decisiones. Estoy pensando temas 5G, donde justamente no es un problema económico solamente. La decisión que tienen Argentina y Brasil de la invitación a participar de la BRI, de justamente la Ruta de la Seda. El proyecto de Estados Unidos América Crece, es un proyecto también hemisférico. Entonces me parece que si claramente no hay posturas regionales o bilaterales con Brasil, las potencias van a aplicar el dividir y reinarás, y la construcción de poder va a ser muy difícil, y claramente vamos a tener una situación más costosa que la posibilidad de tener poder como autonomía. Y por último, y con esto termino, creo que es fundamental, y acá voy allá a una cuestión del proceso de toma de decisiones, evitar la atomización decisional. La Argentina no se puede dar el lujo, creo que ningún país, menos la Argentina, de que las agendas con las dos potencias hoy más importantes, que son Estados Unidos y China, que justamente es una agenda interrelacionada, esté encapsuladas en grupos específicos dentro del gobierno, ya sea Cancillería u otros actores, y que justamente distintas facciones políticas, distintos intereses empresariales tengan agencias sobre esas agendas, y que no haya justamente una visión integral de la política exterior de cara justamente a el escenario de conflictividad entre Estados Unidos y China que irradia todo el sistema. Me parece que si los vínculos con Estados Unidos y China van a quedar cooptados a nivel burocrático, me parece que es claramente una correa de transmisión muy fácil para que las potencias puedan maximizar sus intereses en la Argentina. Más que nunca, siempre desde la academia es una idea que tenemos, pero sabemos que en la práctica la política tiene justamente, son pujas de intereses y es muy difícil, pero más que nunca la Argentina necesita una gran estrategia y una coordinación política
que involucre no solamente a actores políticos, económicos, empresariales, sino también de la sociedad civil, para intentar justamente poder reducir esas amenazas. Y vuelvo para cerrar a la idea del AFER, justamente traducir nuestras necesidades. Creo que estos son 3 puntos básicos que pueden escapar a cualquier divergencia en la política exterior, que es mucho, para de mínima tener la capacidad de construir poder. Esto quiere decir la capacidad argentina de resistir presiones externas. Así que bueno, esta era brevemente, creo que estuve bien con el tiempo. Lo viste perfecto, Esteban. Bien, muchísimas gracias. Ya hay preguntas posteriores. No, claro, ya hay algunos que están en el chat, yo veo que están preguntando y que están haciendo algunas sugerencias y algunos comentarios, porque obviamente todo esto tiene esta idea, ¿no? Conectar ideas y personas. Este es el ciclo que estamos armando conjuntamente con el Grupo de Investigación de Política Exterior Argentina, que lidera el doctor Juan Pablo Laporte, y obviamente con el aporte de Juan Bataleme. Vamos a pasar ahora a otro docente amigo, que es Sebastián Vigliero. Él es licenciado en Ciencias Políticas, tiene un magíster en Relaciones Internacionales y en Inteligencia Estratégica, así que Sebastián, sabemos que estás por ahí, te damos 15 minutos, te voy a avisar cuando sean los 15 minutos, no sé si me estás escuchando, así pasamos con vos. Ahí está, ahora Sí. estamos. Gracias, Luciana. Gracias también al CEPI y al Grupo de Política Exterior Argentina. Bien ahí Esteban, con algunos puntos disparadores. Siempre este tipo de reuniones ayuda a reflexionar. Yendo a lo concreto, siguiendo un poco algo de la línea de Esteban, a ver, para hacer política exterior me remito a un antiguo docente, académico, diplomático, actual, retirado pero diplomático, quien de alguna manera mencionaba que para hacer política exterior uno tiene que estar muy decidido, una cancillería debe contar con los recursos, y fundamentalmente es un tema de dinero, o sea, hay que contar con recursos económicos y la voluntad de hacer plata. Digamos, de utilizar ese dinero para encauzar la política exterior. Esto fue una reflexión que alguna vez hemos tenido con el embajador Petrella. El segundo punto, también que me hizo acordar Esteban, tiene que ver con la cuestión de la reflexión. Creo que estos momentos de pandemia son ideales para pensar nuevamente el tema de la política exterior. La política exterior en Argentina tiene bajo rating. Son temas que tienen poco interés y muchas veces no se sabe bien cuál es el objetivo, ni tampoco el mecanismo, ni en qué puede apuntalar a la política general de nuestro país. O sea, cómo puede ayudar a nuestro país a salir de donde estamos, partiendo de la base que no estábamos bien y no estamos mejor ahora todavía. Entonces el tema de la reflexión creo que es un punto importante. Lo más preocupante también es la cuestión de los intereses. Así como Esteban citó algunos autores también clásicos, a mí me gusta citar a Lord Canning, que allá en 1857, británico, sostenía que los países no tienen ni amigos ni enemigos, sino intereses permanentes. El problema en la Argentina, creo, ¿no? en los muchísimos años atrás, carecemos muchas veces de objetivos en materia de política exterior o de intereses, ¿sí? Hacia dónde queremos ir. Entonces hoy en día, si bien estamos en un ámbito, como perfectamente describió Esteban, de la irrelevancia, creo que paradójicamente no se piensa más allá de cómo tratar de ser relevantes cuando esto dé la vuelta. Porque en la Argentina no va a desaparecer ningún país, va a desaparecer y el mundo sigue avanzando, y la Argentina, si bien la tiene más complicada, también es verdad que el mundo se le viene encima, y la Argentina va a tener que reaccionar en materia de política exterior sí o sí.
Es decir, las grandes ligas no están lejos, sino que las grandes ligas se acercan, me refiero a China, a Estados Unidos. Y ahí es donde Argentina tiene que empezar a jugar. ¿Sí? La fragmentación regional seguramente será reemplazado por un recauzamiento de relaciones u otros vínculos de la Argentina hacia otras latitudes, pero la Argentina no se puede quedar quieta. Una cuarta reflexión sobre esto, antes de entrar en temas estructurales, tiene que ver con el eterno problema de lo deseable y lo posible. La Argentina siempre se plantea objetivos muy grandes, ¿sí?, muy cortoplacistas, y a veces perdemos de foco las cuestiones que tenemos a mano, las herramientas que tenemos a mano, y objetivos muy concretos. ¿Ah? Entonces, siempre estamos, o China o Estados Unidos como actualmente, ¿sí?, o más Estados Unidos o menos Estados Unidos, sí, Unión Europea, sí, Unión Europea no, sí, la región no. La historia de la política exterior argentina nos demuestra muchas veces que la Argentina ha dado esos rumbos o esos timonazos que no le han hecho bien. O sea, hemos perdido de alguna manera lo que alguna vez se trató de hacer a principios del siglo pasado, que es la continuidad en materia de política exterior. Yendo a la cuestión de la estructura, y volviendo también al tema de la relevancia que mencionaba Esteban, es importante plantearse en todo este momento que están ocurriendo los hechos a nivel mundial, ¿dónde está la Argentina en la estructura internacional? Si vamos a utilizar algunos preceptos o algunos análisis de tipo realista. Y la verdad que no estamos al tope de la estructura, ni tampoco estamos abajo de la estructura. Estamos por ahí, en algún lugar en el medio. ¿Sí? El tema es que el mundo continúa siendo anárquico, mal que le pesa a cualquiera. El mundo igualmente va a detentar también cuestiones de interdependencia, y tiene altas dosis de interdependencia. Según quien lo interprete, la interdependencia muchas veces puede generar brechas o márgenes donde existen aspectos positivos y negativos. El problema está cómo separan los países en esos márgenes, que significan oportunidades o costos, y cómo, digamos, le sacan ventaja o cómo sacan su provecho. Lo que sí, la Argentina no puede darse el lujo de quedarse quieta, porque las asimetrías cada vez van a ser más grandes. Entonces la Argentina está obligada o está condenada, sí o sí, a jugar el juego de la política exterior y a jugar el juego de la política internacional. No por eso la Argentina está condenada al éxito, ni mucho menos, ¿sí? Pero está condenada por lo menos a tener o a obligarse a jugar un partido importante en materia de política exterior. Entonces creo que en la estructura internacional es importante plantearse dónde estamos. La verdad que nuestras capacidades son mínimas. Sin embargo, la Argentina, depende cuando hablamos de capacidades si nos referimos concretamente a atributos de poder. Pero hay algo que la Argentina ha venido perdiendo y que tiene la posibilidad muy concreta de recrearlo, que es esta cuestión de las sinergias, o esta cuestión de el ejercicio de hacer o de ejercer influencia sin poder. La Argentina no tiene mucho poder, pero la Argentina puede recrear instancias de influencia en organismos internacionales, ¿sí?, a nivel bilateral, a nivel multilateral. Ejemplos sobrados hay a nivel de instituciones internacionales. Claramente la pandemia es un ejemplo donde la salida para discutir la futura arquitectura internacional, la Argentina tiene que decir, ¿por qué? La Argentina es un campeón en crisis financieras internacionales, pero de la cual tampoco han escapado otros países. Por eso la Argentina integra el G20, o antes, cuando fue el G16, o el aglutinamiento de otros países a partir de la crisis financiera del 2008. Entonces la Argentina tiene que saber qué decir, tiene que saber aglutinar alianzas, tiene que construir poder e incluso alianzas tácticas a partir de lo que tiene más a mano. No puede estar discutiendo eternamente si Mercosur sí, Mercosur no. Tiene que discutir Mercosur sí, tiene que discutir China sí, tiene que discutir Estados Unidos sí, tiene que discutir Unión Europea sí. El problema es el cómo. Porque siempre nos estamos yendo de un extremo a otro. Hablamos
de la estructura. Un tema de agenda importante me parece, y que ha marcado la política exterior a lo largo de por lo menos 100 años, esto es un momento muy parecido a la política exterior de hace 100 años, con la diferencia que la Argentina, en este sentido, está muy, muy abajo, está con poca fuerza. Me refiero a un contexto económico y donde la política exterior tiene que estar al servicio de la economía. El margen económico o la política exterior o los márgenes de política exterior hoy están condenados y juegan cuestiones meramente referidas a un partido a nivel de la economía. Esteban mencionó el tema de los fondos de inversión. Esto tiene que ver con el tema de la deuda. Punto número 1. Esa idea por la negativa es algo que hay que negociar. La Argentina lo va a hacer y de alguna manera tiene que negociarlo en forma positiva. Digamos, en eso soy optimista porque no le queda otra a Argentina y tampoco le queda otra a los deudores. El tema es que la Argentina no puede darse el lujo de recaer esto en forma permanente. El segundo punto tiene que ver con el tema de las exportaciones, que es otra discusión permanente que han tenido todos los gobiernos, ¿sí? A partir de la Segunda Guerra Mundial. Cómo apuntalar la balanza comercial. Pero cómo hacerlo con eficiencia. Hoy el esquema de pandemia nos insume o nos invita a reflexionar nuevamente el post-pandemia, cosa que en la Argentina hoy no discutimos. Nadie habla qué va a pasar, no dentro de 2 meses ni 3 años. ¿Cómo discutimos políticas a 10 o 15 años? Algo tan sencillo como eso. Y el tema de las exportaciones tiene que ver con la cuestión de las sinergias y el valor agregado. Hay estudios muy, muy buenos del BID que encarnan sobre cuáles son las posibilidades que tienen los países para generar sinergias. La Argentina claramente tiene recursos, pero los tiene dispersos. O sea que en realidad no tiene los recursos. O sea, ese mito de que Argentina es rica, pero no tiene los recursos económicos para extraer sus riquezas, es un mito. Si vos no podés sacar tus recursos del suelo, sos un país pobre. Entonces, el debate que tiene que hacer la Argentina tiene que ver con qué tipo de exportaciones quiere, y el tercer punto ligado al económico, donde la política exterior tiene que ver con esto, es la calidad de las inversiones extranjeras directas, que es una discusión que tiene que dar a través de la Cancillería y las relaciones económicas internacionales. Dicho esto, me parece importante ver la cuestión de las oportunidades. O sea, parecería ser que estamos en un manto negativo, en una ola negativa a nivel internacional. Yo creo que al contrario, nos están esperando y Argentina tiene que jugar, como dije antes. Entonces, en materia de política exterior, hay cuentas pendientes que hay que empezar a saldar definitivamente para los próximos gobiernos que vengan y las próximas generaciones. Esto es, de nuevo, en las cuestiones comerciales, la Argentina no puede ser unidireccional. La Argentina tiene que ser un comerciante global, como en su momento implementó Chile, Global Trader. La Argentina tiene que asegurar de alguna manera el ingreso de productos a Europa, si bien esto es muy restringido, ustedes saben, por la política agraria común. La Argentina tiene que jugar un partido importantísimo con China, porque indefectiblemente China es el primer socio comercial de la Argentina. Así como la Argentina tiene que enfrentarse frente a un gran socio comercial como es China, no es el único, porque así como Estados Unidos tiene el problema con China, también lo debería tener con Alemania. Entonces, muchas veces esta cuestión de las miradas sobre a quién enfrenta, a veces está tenido un poco de mito, ¿no? O sea, Estados Unidos se enfrenta tanto a China como a Alemania, que es una gran potencia exportadora, con la salvedad que Alemania es más aliada. Ahora, la cuestión de Estados Unidos-China, la Argentina tiene que, obviamente está obligada a jugar en el medio, y no es un tema ajeno. Pero la Argentina, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Va a frenar el comercio internacional con uno u otro por elegirlo, por elegir a uno u otro?
claramente están las opciones estratégicas, pero en las opciones estratégicas hay que tener cuidado. Los Estados Unidos, por lo general, uno aprende, la Argentina viene aprendiendo, o debería haber estado aprendiendo, que no te pide muchas veces más de lo que uno en realidad puede dar. Simplemente, como ocurrió con la administración anterior, pedía no cometer errores graves. Con el tema China decía, ojo con las opciones, ustedes pueden ser socios comerciales de China y está perfecto. Ahora, de ahí a dar un golpe y un timonazo enorme a concentrarse todo a China, sería un gran error, entiendo yo. Porque tanto Estados Unidos como los países de Occidente son socios importantísimos a nivel de inversión extranjera directa, a nivel de intereses comerciales, a nivel de aspectos de la defensa. Entonces, me parece que Argentina tiene que jugar ahí un partido donde tiene que mantener un perfil bajo, pero jugar muy inteligentemente con los dos. Y meterse, como dijo Esteban, en discusiones que realmente hagan a los intereses de la Argentina. El 5G es un caso. Pero no tratar de jugar también a esta idea de jugador solitario o jinete solitario que le ha generado muchos costos en los últimos años. La Argentina no puede estar en el atril con el dedo levantado diciendo esto sí, esto no. La Argentina debe guardar un perfil mucho más bajo. Y en eso, digamos, el maniqueísmo, ahí corto, con los vecinos, es clave. Si América Latina, sí, América Latina no. América Latina, obviamente, en la medida en que los intereses le convengan. Entonces creo que Argentina tiene al lado a Chile, al lado a Brasil, que es un socio importantísimo, y tiene que buscar la manera, o ingeniarse la manera de consensuar con Brasil. ¿Ah? Así como también con otros, y especialmente los países asiáticos. Lo dejo acá, podría seguir hablando, pero creo que cumplo con mis 15 o 14 minutos. Gracias, Eva. Sí, aparte ya hay gente que está levantando la mano, así que quiero, antes que pasar a las preguntas, obviamente nos falta un orador, que él es Santiago de Santibáñez, también estuvo en el Café con el CEPI, gracias por estar de vuelta con nosotros acá en nuestra casa. Él es secretario general del CARI, es Global Fellow del Wilson Center, escribió hace poco un libro muy interesante sobre la rebelión de las naciones, y escribe, creo que todos los sábados, una columna en Infobae sobre las cuestiones que vamos a hablar y que estamos hablando hoy en este ciclo de Conectando Ideas y Personas, Política Exterior Argentina. Así que le dejamos los 15 minutos también, así después pasamos a la ronda de preguntas. Gracias, Francisco. Tu turno. No, muchas gracias. Felicitar a Juan por la idea, a Juan, Luciana y Juan Pablo por la invitación. Estoy muy agradecido de estar especialmente con amigos y colegas que aprecio tanto como Esteban y Sebastián. Creo que lo primero que tenemos que hacer para pensar cuál tiene que ser nuestra política exterior, como bien mencionó Sebastián y también dio a entender Esteban, es entender el sistema internacional del que formamos parte, ¿no? Cuál es la estructura, las complejidades, y en base a eso pensar en cuál puede llegar a ser la estrategia correcta para un país como Argentina, con las limitaciones que ya se mencionó. Entonces, ¿qué mundo es el que nos toca vivir? Ahí me gusta mucho una frase del novelista francés Michel Houellebecq, que él dice que el mundo que viene después del coronavirus es básicamente el mismo, pero un poco peor. Y va a tener algunas características, ¿no? Porque lo que da la impresión que está pasando es que se están acelerando ciertas tendencias ya existentes, y la principal tendencia, que es un tema que Esteban ha estudiado mucho, es la bipolaridad. Estamos pasando de un mundo con una gran potencia, desde la caída del muro de Berlín, que fue Estados Unidos, a un mundo con dos grandes potencias, que son China y Estados Unidos. Y ahí me gusta siempre ir a los datos duros, ¿no? Si uno ve el tamaño de la economía, China representa, según el Fondo Monetario, en paridad de poder de adquisición, representa aproximadamente el 18% de la economía mundial, y Estados Unidos el 15%. Le sigue después India con el 7,5%.
En términos de gasto de defensa, que es quizás el otro gran elemento de poder duro de un Estado, Estados Unidos representa el 35% del gasto mundial, China el 13%, pero creciendo rápidamente, y recién después aparecen Arabia Saudita, Rusia e India con aproximadamente el 4%. Y acá me parece importante ver la distancia entre Estados Unidos y China, que si es importante o no, pero lo que llama la atención es la distancia entre estas dos grandes potencias y el resto de los actores del sistema internacional. Y eso lo que nos indica es que vivimos en un mundo bipolar. Y como ha ocurrido muchas veces a lo largo de la historia, cuando surge un nuevo poder mundial, el poder existente comienza a tener dudas sobre cuáles son las intenciones de este nuevo poder, y el nuevo poder tiene las mismas dudas sobre el accionar del poder presente. Y esto desencadena una serie de mecanismos en relaciones internacionales, incertidumbre, un sinnúmero de incógnitas, que muchas veces lleva a la tensión política, inclusive militar. Y eso es lo que estamos observando hoy en día, ¿no? Tenemos una competencia estratégica entre dos potencias que se da en distintos ámbitos, como el tecnológico, el cultural y el político, y en distintas regiones del mundo. La buena noticia en este sentido es que al igual que ocurrió con la Guerra Fría, tenemos armas nucleares, y eso hace que las dos grandes potencias traten de evitar un conflicto directo entre ellas, porque eso sería prácticamente suicida. La mala noticia es que van a tratar de resolver en el plano militar sus disputas en otras regiones a través de estados asociados, menores, proxies, que lucharán las peleas de las grandes potencias, ¿no? Como ocurrió en la Guerra Fría. Y esta vez, a diferencia del conflicto entre Estados Unidos y la Unión Soviética, América Latina y particularmente América del Sur, como bien dice Esteban, gana importancia estratégica. ¿Por qué? Porque hay más compatibilidad económica entre el nuevo challenger de Estados Unidos y la Unión Soviética con América del Sur, y hay menos barreras culturales. El temor al comunismo llevó a que existiese una oposición muy férrea, muy fuerte de distintos sectores de nuestras sociedades al comunismo y a la Unión Soviética. La iglesia, el sector privado, por ejemplo. Entonces yo creo que este es un primer fenómeno que hay que entender. El segundo es el surgimiento de un movimiento de política doméstica con influencia en la política internacional que yo denomino conservadurismo popular. No voy a entrar en detalles, pero básicamente lo que la alimenta es un rechazo a las élites. Y esto estamos viendo en todo el mundo, un gran descontento con las élites gobernantes, una falta de legitimidad de las élites económicas, políticas, que genera inestabilidad doméstica, y esta inestabilidad y esta mayor ideologización de la política exterior en muchos casos lleva a que haya también más incertidumbre en el contexto internacional. El conservadurismo popular, al ser nacionalista, también yo creo que otro fenómeno que ha causado es la debilidad de los organismos internacionales, ¿no? Esto ya lo veníamos viendo con la OMC, con la Unión Europea, y ahora también se mete en la lógica de las instituciones internacionales la disputa entre China y Estados Unidos, como indica la posible salida de Estados Unidos del Banco Mundial, de la Organización Mundial de Salud, por su teórico cercanía con el gobierno chino, y Estados Unidos teniendo su propio candidato para el BID, que por primera vez en la historia. En definitiva, nos estamos dirigiendo hacia un mundo mucho más complejo. Creo que hay consenso que el orden liberal, que se basó en tres grandes pilares: la promoción de la democracia liberal, la promoción de instituciones internacionales y la globalización, llegó a su fin. Está surgiendo algo nuevo, algo distinto. Y esto, la lección para nosotros es que tenemos mucho menos margen de maniobra que en el pasado para cometer errores. Nos tenemos que tomar la política exterior mucho más en serio como sociedad, como clase dirigente, porque sin darnos cuenta vivimos quizás 30 años después de la Guerra Fría de un contexto bastante benévolo a nivel regional. Esto, con la aparición de la competencia entre China y Estados Unidos, llega a su fin. Y ahora me muevo hacia la política exterior argentina. Yo creo que hay algunos puntos claves para considerar. Estoy de acuerdo con lo que dijeron mis colegas, y me gustaría focalizarme en algunos puntos. El primero,
la importancia para todos los países medios como Argentina, Brasil, Australia, Gran Bretaña, Francia, etcétera, de tener un rol activo en este momento en donde está surgiendo un orden internacional. Tenemos la oportunidad de moldear las reglas internacionales de una manera que permitan que no desaparezca el multilateralismo. La capacidad de colaborar con otros estados para resolver problemas globales. Porque corremos el riesgo que la disputa, la bipolaridad creciente, se coma todo, ¿no? Y termine destruyendo un multilateralismo que probablemente tiene que ser distinto al del pasado, pero que tiene que mantenerse. Los principales perjudicados de no existir esto somos los países medios y los chicos. O sea que tenemos que moldear las reglas y tenemos que mantener en la agenda internacional temas que no sean significativos como el cambio climático, temas comerciales y la apertura de mercados y los derechos humanos. En ese contexto creo que tiene un peso muy importante el G20. A nosotros nos conviene porque somos miembros del G20, pero el G20 además es más compatible con el nuevo contexto internacional, el nuevo orden, que va a ser un orden más conservador que liberal, que otros organismos internacionales, que los organismos internacionales. Porque no le demanda a los estados que sean soberanía, y eso es más compatible con líderes nacionalistas y conservadores como tenemos ahora, y no tiene una burocracia central muy fuerte, de la cual también los líderes actuales tienden a desconfiar. Y siempre está el ejemplo del 2008, ¿no? El rol que jugó el G20 para coordinar políticas fiscales, monetarias, y evitar una crisis aún mayor de lo que fue la gran recesión. El otro punto central, me parece a mí, son las relaciones bilaterales en distintas regiones para mantener la estabilidad y el orden. Un caso es el de Alemania y Francia en la Unión Europea, que aparentemente han salido airiosos de esta crisis con el último acuerdo, pero siguen enfrentando grandes desafíos. Y en nuestra región, esa alianza estratégica clave es la de Argentina y Brasil. A veces nos olvidamos, pero hasta fines de los 70 había hipótesis de conflictos, había una gran inestabilidad en la región. En parte, gracias a esta alianza estratégica, eso llegó a su fin. Y el peor escenario posible que enfrentamos, la pesadilla estratégica, es que Brasil y Argentina tomen bandos distintos respecto a la bipolaridad. Que uno se vaya con China y otro con Estados Unidos, y China y Estados Unidos resuelvan sus disputas en América del Sur a través de Argentina y Brasil o otros estados. En ese sentido gana importancia la coordinación de las políticas exteriores en temas claves de todos los países de la región, pero particularmente de Argentina y Brasil. Ahí la clave me parece que es desideologizar la política exterior en ambos casos. Nunca hubo dos presidentes desde la vuelta de la democracia con ideas tan diferentes en lo político. Eso entorpece la coordinación de la política exterior, pero hay que dejar de lado las diferencias personales e ideológicas y coordinar nuestra política exterior, porque de vuelta no hay margen para cometer errores. Estamos viendo en un escenario internacional muchísimo más complejo. Y el tercer punto, y ya para ir finalizando, es que un país como el nuestro puede tener hipotéticamente la estrategia correcta, la estrategia perfecta, pero si no cuenta con los instrumentos necesarios para implementarla y para que esta estrategia tenga éxito, va a fracasar. Y hoy Argentina, uno de los grandes problemas de Argentina es nuestra debilidad institucional y de herramientas de política exterior, ¿no? Todos sabemos el estado de las Fuerzas Armadas. Creo que hay mucho espacio para fortalecer el cuerpo diplomático, pero yéndonos a la sociedad civil, no solo a instituciones del gobierno, también hay mucho por hacer. Hay que fortalecer espacios de pensamientos como este, el labor de las universidades, de los think tanks, y, como bien decía Esteban, tener foros, instituciones que piensen de manera desde los intereses nacionales argentinos, desde nuestra autonomía, más allá de la disputa de China y Estados Unidos, que van a intentar moldear nuestra política exterior, qué es lo que nos conviene a nosotros. Creo que es un desafío enorme que está relacionado con tener una clase dirigente que piense a largo plazo, tenga un pensamiento estratégico y alcance los acuerdos básicos para tener cierta continuidad en nuestra política exterior
Y ese yo creo que es el gran desafío de la política exterior argentina y de la sociedad en general, cómo generamos esta clase de dirigente que tenga una visión de futuro, que piense una Argentina posible, una Argentina ambiciosa y que nos permita cambiar la realidad actual del país. Muchas gracias. Gracias, Esteban. Francisco, perdón, gracias Francisco. Francisco de Santibáñez. Gracias, creo que una de las tres cosas que dijeron los tres, es esto de pensamiento estratégico y a largo plazo, este pensamiento sistémico de ver las cuestiones de todo lo que tiene que ver con las relaciones internacionales, con los diferentes actores y con las diferentes temáticas que pueden también unirnos y no. Hay algunas diferencias, ustedes lo dijeron, justamente el primer orador hablaba de la irrelevancia un poco de la Argentina en el globo internacional. Francisco no lo veía de esa manera. Quería ahora darle la palabra a Juan Pablo Laporte, pero antes de ir al cierre, quería a ver si teníamos preguntas. Veo que hay varias preguntas. Una de las cosas que yo fui punteando en todas las conversaciones que ustedes tuvieron y los aportes que ustedes dieron es, lo primero que tenemos que hacer es básicamente entender al sistema internacional como primera medida. Lo segundo es pensar qué capacidades de construcción de poder tenemos y de autonomía que tiene la Argentina, y eso hizo mucho hincapié Esteban. Y en la autonomía, en la capacidad de construcción poder, y también en ver los márgenes de maniobra, que también lo decía Francisco en su momento, ¿sí? Sebastián hablaba de plantear las estrategias correctas, después de haber primero definido los intereses principales de la Argentina y los actores en cuanto a los intereses vitales de la Argentina. Y obviamente, después de hacer todo ese pensamiento estratégico y sistémico, pensar a largo plazo. Un pensamiento y una acción con sinergias, no caer en la dicotomía Estados Unidos-China, eso lo dijeron los tres también, contar con instituciones fuertes, con una ciudadanía también fuerte, y con una política pública, que es la política de temas de relaciones exteriores, capacitada, que de hecho la tenemos, pero la tenemos que seguir fortaleciendo, como ustedes bien lo dijeron, y Francisco recién decía, bueno, y tener un rol activo para que este multilateralismo que todavía existe, pero que está un poco en jaque, pueda servirnos también como plataforma para seguir debatiendo los temas, que puede ser en los foros como el G20 o puede ser en otros foros. Quiero pasar a las preguntas. Acá hay varios que levantaron la mano, tengo varias preguntas. Una pregunta que nos está haciendo, por ejemplo, el coordinador del Observatorio de Defensa y Seguridad del CEPI, es en la cuestión de la bipolaridad, ¿no? En esto de que estamos viendo cómo este cambio de sistema puede llegar a generar oportunidades y desafíos para la política exterior argentina. La pregunta justamente es para Sebastián, y la pregunta es, en esta nueva bipolaridad, ¿es más difícil ejercer influencia sin poder de lo que fue en la anterior bipolaridad? Sebas, ¿lo entendiste la pregunta? A ver, primero habría que estar muy seguros si estamos en un contexto de bipolaridad. Bien. Yo creo que cuando hablamos de armas nucleares estamos hablando son varios países que detentan armas nucleares, y cuando estamos hablando también de activos duros, me refiero también a recursos económicos, creo que también, si bien Estados Unidos y China llevan un poco la voz cantante, creo que también hay otros actores que no son menos relevantes. Ahí tendría una duda en cuanto a si el contexto actual ya hoy es bipolar. Yo creo que la Argentina tiene ya una tradición de, no sé si de alianzas, pero sino de cercanías en temas de seguridad con la comunidad internacional, que tiene que ver con intereses. En su momento Argentina participó en misiones de paz, por el cual desfiló medias Fuerzas Armadas en distintas operaciones. Creo que la Argentina tiene una tradición de alianza en materia militar junto con Brasil, a partir de los años 60, especialmente las armadas.
De manera que creo que la Argentina no tiene que inventar nada nuevo en ese sentido. Tiene que reencauzar lo que tiene y lo que ha perdido, porque sus intereses tienen que ver hoy con el mar argentino, con la Antártida, con la región, con problemas de seguridad internacional donde pueda dar una mano a partir de su experiencia, y no simplemente sentarse a elegir porque sí, a ver si me voy con China o no. Y además también el tema de jugar las cartas en materia de defensa específicamente con China, que habría que ver de qué manera lo hace, le generaría muchos costos con Europa y con Estados Unidos, claramente. Justamente, Sebas, hay una pregunta que hace Jorge Rinaldi, que es un asiduo seguidor del CEPI, que pregunta qué papel deben jugar las Fuerzas Armadas en la política exterior de la República Argentina. Entiendo que es sacando a las misiones de paz, que ya lo hablamos muchas veces, ¿no? Pero ¿qué papel deberían jugar las Fuerzas Armadas en la política exterior de la República Argentina? Y esto lo hago extensivo también a Francisco y a Esteban, si la quieren contestar. Pero justo vos, Sebastián, estabas hablando de este tema, estaría bueno que lo profundices. Para mí mucho, muchísimo. Y es otro tema, además de la política exterior, que se habla poco, que es el tema de la defensa. Simplemente decir que el instrumento militar es un arma clave que tiene el Estado argentino hace muchísimos decenios de años y tiene que ser aprovechado por el mandato de la Constitución y porque las Fuerzas Armadas existen, porque tenemos empeñados alrededor de 60.000, 80.000 hombres, porque se generan recursos, ya sea el 0.8, el 0.1 o lo que sea. La política de defensa gasta plata, indefectiblemente hay que elevar el gasto, y tienen, además de recursos, tienen medios y tienen capacidades, y tienen mucho que ofrecer a la política exterior. Después, en otro momento, podemos discutir el cómo, pero es clave. Es clave. Francisco, ¿querés decir algo? Sí. ¿Sobre el tema? Yo creo que no hay que inventar nada, digamos. Hay que ver lo que hacen los otros estados, y los otros estados, en términos relativos, invierten mucho más en sus Fuerzas Armadas de lo que hacemos nosotros. De vuelta, creo que el contexto internacional actual es distinto al del pasado, con lo cual todavía tiene mayor justificación que modernicemos y profesionalicemos aún más, siendo que ya están bastante profesionalizadas nuestras Fuerzas Armadas, con dos objetivos que cumplen las Fuerzas Armadas en términos internacionales. Primero es disuadir de posibles intromisiones en nuestros intereses. La disputa entre dos potencias se va a trasladar a los espacios vacíos de poder, y el poder militar es de los más importantes, entonces tenemos que evitar que eso ocurra. Y después, cuando están subordinadas, como debe ser al poder civil, las Fuerzas Armadas juegan un rol fundamental a la hora, como instrumento de la política exterior, o sea a través de misiones de paz y infinidad de otras posibilidades, ¿no? Cuando no ocurre esto, como en Malvinas, donde no estaba la autoridad civil, generalmente termina mal, pero esto, los tres elementos de que hablaba Clausewitz, es fundamental tenerlos: la población, las autoridades civiles y las Fuerzas Armadas, el cuerpo de oficiales. Hoy, de esos tres elementos, creo que están muy debilitadas las Fuerzas Armadas en términos de recursos y capacidades, y tenemos que darnos un debate y empezar un trabajo serio a largo plazo de inversión en nuestras Fuerzas Armadas. Muchísimas gracias. Esteban, no sé si querés aportar. Suscribo lo que dicen Sebastián y Francisco, solamente vincularlo con algo que dije en mi presentación. El fortalecimiento de las capacidades militares, que son necesarias, y creo que ahí hay un consenso casi mayoritario, tiene una cuestión, una antesala, que es justamente salir de la emergencia permanente. Sí. 4 recesiones en 10 años, y hoy vamos a tener un PBI casi similar al del 2011, con una devaluación de nuestra moneda justamente creciente y en términos continuos. Hace muy difícil pensar la capacidad de la Argentina de justamente consolidar en el tiempo nuestras capacidades militares. Entonces, me parece que para cualquier país democrático, la única manera de fortalecer las capacidades militares es acompañando el bienestar de la población, y es acompañando el crecimiento y el desarrollo de la población.
sino, digo, las otras experiencias no son democráticas. Pienso Corea del Norte, Irán, uno puede tener la capacidad de fortalecer las capacidades militares, pero entonces me parece que si la Argentina no logra encauzar un periodo de crecimiento y cierta estabilidad macroeconómica estructural, claramente ese objetivo, más allá de la voluntad y el deseo, y del consenso que se pueda generar, me parece que va a ser muy difícil encauzarlo y operacionalizarlo. Ahora les pregunto a los tres, y esto es una reflexión también, los tres dijeron sí, absolutamente, sí, el rol de las Fuerzas Armadas, sí, en eso entonces todos estamos de acuerdo. Ahora, ¿no tendríamos que repensar el tándem de relaciones institucionales entre el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Relaciones Exteriores, que realmente pareciera que hay una llegada y una coordinación, pero en la realidad no lo es tanto? O sea, nosotros cuando hablamos del apoyo de las Fuerzas Armadas a todo lo que es la política exterior, solo hablamos, o por lo menos desde mi lugar, solo hablamos de misiones de paz, y nos queda un montón de otras cosas en relación a la Antártida, en relación al escenario marítimo, en relación a un montón de otras cuestiones, que me parece que tendríamos que ser más, y es una pregunta lo hago, ¿no? ¿No les parece que tendríamos que ser más creativos en fomentar instituciones que hagan esta sinergia que ustedes hablan entre las relaciones exteriores y la defensa? Sebastián, Francisco, ¿alguno que conteste? Sí, yo creo que el primer paso para lograr todo esto es tener una estrategia, ¿no? Un objetivo final, y de ahí derivan las políticas específicas de coordinación. Y lo que nos está faltando, me parece, es esa estrategia consensuada de largo plazo, que ordene el trabajo del Estado. Y después sí, hay mecanismos, yo creo, no soy un especialista, ¿no? Pero de encuentros regulares entre funcionarios de los distintos ministerios, task forces, que institucionalmente pueden ayudar mucho en este sentido. Pero de vuelta, lo principal es tener esa visión de largo plazo, esa estrategia, y eso inmediatamente ayuda a ordenar el trabajo del Estado. Sí, totalmente. En una época había enlaces del Ministerio de Defensa dentro de la Cancillería, eso se desvinculó. Ahora se creó la Secretaría de Asuntos Internacionales dentro del Ministerio de Defensa, que hacen esta conexión interagencial, digamos. Sebastián, Esteban, no sé si quieren contestar, no sé si quieren o tienen alguna... ¿Querés agregar algo, Esteban? Si no, digo... No, yo tampoco no soy un especialista en materia de defensa, pero sí, hablando y pensando la cuestión, una cuestión que está vinculada, pero no específicamente con lo que decía Luciana, me parece que en este contexto tan particular que vive la región, bueno, que bien también lo describió Francisco, me parece que lo que no hay que también dar por contado, que en Argentina tenemos una tradición por suerte, es el control civil de las Fuerzas Armadas. Parece que la región justamente hoy, bueno, Brasil mediante, es una situación donde estamos viendo muchos cambios y muchas tensiones en este consenso. Fuerzas Armadas era claramente justamente un consenso y algo que no se cuestionaba. Nuestros vecinos estamos viendo tensiones, y me parece que la Argentina tenemos que tener justamente darnos que eso no, a mi entender, no puede ser discutido en un contexto donde justamente hay... Se le está cortando, me parece... A cuestionar y a tensionar ese consenso histórico que... Le está cortando. Sí, Sebastián. Sí, a mí me parece que hay que volver a lo que es el estado natural de discusión y de ida y vuelta entre el Ministerio de Defensa, Cancillería, Poder Ejecutivo. Eso se ha perdido en los últimos 20, 25 años en la Argentina. Si bien, digamos, las ideas son emanadas por mandato de la Constitución de parte del Poder Ejecutivo y también del Congreso, creo que se ha perdido una sana costumbre, especialmente en el estamento militar, de animarse a discutir estas cosas con el poder político. Pasa que muchas veces en Argentina, producto del maniqueísmo ideológico, hay una confusión, ¿no? Los militares no pueden hacer esto, aquello y lo otro.
Y creo que en eso los futuros oficiales superiores tienen una gran responsabilidad, no solamente de estudiar, sino de plantear estos temas para cuando sean oficiales superiores, plantearlos frente a la discusión política, lo cual es natural, como dijo Francisco, en cualquier otro país hacen exactamente lo mismo. Entonces creo que es una deuda que las Fuerzas Armadas tienen respecto al poder político, y creo que también es una deuda que tiene también la política en la Argentina, de dar espacio de discusión sobre defensa a los propios militares, que es algo natural. Totalmente. Acá hay una pregunta también que tiene que ver con esto, que es más allá de las Fuerzas Armadas, es el rol de la defensa entendida como diferentes ámbitos de acción, no solo el ámbito militar. Entonces, justamente acá Juan Martín Petigreu nos pregunta, ¿qué piensan de la capacidad de la industria nacional de defensa como motor de la economía para el posicionamiento de la Argentina en el exterior? Haciendo jugar a las instituciones como el FMI, el INVAP, Tandanor, el FMI no, fabricaciones militares, INVAP, Tandanor, FADEA, el complejo SINAR Tandanor, obviamente, digamos, cómo nosotros podemos también pensar en la industria nacional en relación a la industria de defensa como motor de la economía y también brazo ejecutor de algunas políticas exteriores argentinas. A mí me parece que el complejo militar industrial, más allá de lo que todos sabemos que se ha ido achicando, ha sido importantísimo en la Argentina en los últimos 50, 60 años. Hoy en día, digamos, tiene sus carencias. Pero volviendo a la pregunta inicial, después del planteo que hicimos con los otros dos colegas, todo lo que es el microclima militar es muy amplio. No solamente hay 100.000 personas o un poco menos involucradas, sino también que hay industria militar específicamente con capacidad de fabricación dual, con capacidad de representación en el exterior. Las Fuerzas Armadas tienen embajadas en el exterior, o sea, las agregadurías son embajadas de la Argentina. En fin, creo que la respuesta concreta es correcto, pero la dilapidación digamos, de recursos que hacemos en la Argentina no nos permite ver de qué manera podemos pensar la industria de defensa, incluso en un contexto como el actual, para posicionarse como un actor interno importante a nivel económico, para dar empuje y soporte a la economía. Sí, ahí yo pienso que la industria nacional para la defensa tiene un rol clave. Yo creo que no hay que caer en el error de pensar que puede ser un motor para la economía en términos de exportaciones. Ese es un mercado muy reducido, donde hay pocos jugadores y estamos muy lejos, pero sí tiene un rol muy importante de jugar a la hora de preservar la autonomía del sistema de defensa de Argentina en ciertas áreas críticas de la defensa, ¿no? No vamos a producir aviones de quinta generación, no vamos a producir diseños de submarinos. Tiene que haber una estrategia en donde algunos sistemas de armas serán construidos en el país con diseños de afuera, otros tendremos que comprar, y sí debemos reservar ciertas áreas, especialmente las relacionadas con la alta tecnología, donde tenemos que mantener cierto grado de autonomía. Tenemos casos muy exitosos como el INVAP, como las tecnológicas en Haití, en la economía argentina, lo cual muestra que tenemos los recursos para que haya una sinergia entre la industria tecnológica argentina y la de defensa, que eso va a tener efectos positivos para la economía en general, ¿no? Especialmente en un área tan estratégica, no solo para la defensa, sino para la economía como es la alta tecnología. Esteban, acá hay una pregunta también interesante sobre el tema de Brasil. Nos vamos al relacionamiento bilateral, y justamente la pregunta es de Alejo Sánchez Picat, que es del CEPI, es el coordinador del Observatorio de Defensa y Seguridad. Dice, una pregunta para Esteban. ¿Cómo influye el distanciamiento, al menos en lo discursivo, entre Argentina y Brasil en el posicionamiento de la política exterior y cómo puede afectar a nuestro país? Bien, bueno, como dijo Francisco,
y yo escribí algo en Nueva Sociedad en diciembre del año pasado, claramente estamos en un momento de distanciamiento en términos políticos, dado que tanto en términos políticos, económicos y en términos de las visiones del mundo hay una asimetría muy fuerte, hay una tensión muy fuerte entre el gobierno de Bolsonaro y el de Alberto Fernández, eso es claro, el distanciamiento existe y hay que tratar con ese distanciamiento. Pero sí me parece que creo que hay desde Argentina una intención de ir tejiendo poder agencial, es decir, si con el presidente y el círculo íntimo no hay relaciones interpersonales y no hay justamente esa afinidad en algunas cuestiones, ir buscando poder agencial me parece central para por lo menos que la relación no tenga un deterioro muy significativo, sino justamente para construir algunos puentes que puedan servir para mantener la agenda tan importante, tan vasta que tiene Argentina y Brasil, reflotada en términos de la burocracia. Y también creo que es fundamental, no solamente para en el corto plazo, sino en el mediano plazo, algo que resaltó Juan Tocatlián en una columna en estos días en la prensa argentina, que es volver a pensar en una vinculación de la sociedad civil entre Argentina y Brasil, algo que con el fin de las dictaduras y la vuelta a la democracia, gran parte de las élites argentina y brasileña tuvieron intercambios culturales, políticos, y después gran parte de la relación construida, tanto bilateral como en el Mercosur, fue producto de esas relaciones sociales y políticas. Me parece que es fundamental que las nuevas generaciones tengan una capacidad de articular redes, ya sea académicas, sociales, en fundaciones, que justamente vuelvan a conectar a nuestros países y vuelvan a pensar en las élites de cada uno de los lados a un conocimiento mayor del otro, que es indispensable para el fortalecimiento de la relación bilateral de cara al futuro. Así que me parece que en el término del corto plazo, buscar poder agencial con Brasil, que hay mucho. Yo siempre digo que los militares brasileños nos siguen considerando como un aliado estratégico, no así el ala liberal del gobierno Bolsonaro, ni tampoco el ala antiglobalista del canciller y los sectores más afiancados a la ideología de Bolsonaro y bueno, sus hijos y demás. Entonces me parece que hay que buscar ese poder agencial para ir teniendo puentes, más allá de la dificultad, en un avance a más alto nivel, que son el canal presidencial. Y acá voy a otra pregunta, hay un comentario y una pregunta. Es en relación a esta cuestión de China-Estados Unidos, esta rivalidad, esta competencia y este movimiento también de tropas que estamos viendo en el Mar de la China. Dice Kevin Cordo, dice, teniendo en cuenta de que China es un gran socio económico para la Argentina, si llegasen a exacerbarse las relaciones en el futuro entre China y Estados Unidos, ¿qué buscará hacer Estados Unidos con su patio trasero? ¿Y qué posición debería tomar la Argentina? Entiendo que los tres dijeron que no deberíamos caer, ya lo contestaron, que no deberíamos caer en la dicotomía China-Estados Unidos, pero bueno, vuelven a preguntar lo mismo, digamos, en el caso de que esta confrontación siga exacerbándose. ¿Ustedes creen que un posicionamiento de la política exterior argentina hacia uno o hacia otro puede ser beneficioso para la Argentina, en el caso de que las potencias nos exijan este posicionamiento, ¿no? Francisco. Sí, bueno, yo creo que es una buena pregunta porque la estrategia lógica para cualquier país medio, inclusive pequeño, es mantener relaciones cordiales y positivas con las dos potencias, ¿no? Esto va desde los países de Asia, Europa, nosotros, pero eso depende de que las dos potencias estén de acuerdo con esa estrategia, con que una te exija tomar partido, como ya estamos viendo en temas como el 5G, tecnología nuclear, la ruta de la seda, las posiciones son distintas, ¿no? Y eso si se acentúa va a llegar el momento que quizás tengamos que tomar partido. Ahí yo diría dos cosas. Primero,
aprovechemos el tiempo que tenemos de no tener que tomar esas decisiones para fortalecer nuestras instituciones y nuestro poder, ¿no? Para estar preparados, mejor preparados en su momento, algo que hoy no estamos. Y segundo, sí tomaría con mucho cuidado una alianza, ser los primeros en establecer una alianza militar con China, por ejemplo. Eso lo dijo Mearsheimer en una entrevista el fin de semana, hablando sobre Argentina, que no le preocupaba la base en Neuquén, pero una base naval en Argentina, con acceso de China, es muy complicado, porque sería una provocación directa a Estados Unidos, y nos guste o no nos guste, el hemisferio occidental es el único área del mundo donde ejerce poder hegemónico un solo país, y ese es Estados Unidos, ¿no? Y el costo sería muy grande, más si consideramos, que no es un detalle menor, que China no tiene una flota de mar con capacidad para proveer protección a un país que tome ese tipo de decisiones y provoque directamente a Estados Unidos. Es un poco como dijo también Esteban, que ahora le va a dar la palabra. Tenemos una irrelevancia política, pero una relevancia geoestratégica, ¿no? Esteban, ¿querías contestar algo? Bueno, sí, me sumo a lo que dice Francisco. Nosotros con un colega acá de Rosario, que es Nicolás Creus, en 2017, en un paper ahí en una revista de egresados de la UBA, que es Panamá Revista, planteamos esta idea de, ya en ese momento, con el gobierno de Trump iniciándose, la idea de que justamente, a nuestro entender, el mundo iba hacia una bipolaridad marcada, y que el peor escenario era una bipolaridad rígida. Es decir, a mayor rigidez en la vinculación de las potencias, menores margen de maniobra para las potencias medias y para los países periféricos. Y claramente ese es el escenario que nadie desea, y es el escenario que también hay que sostenerlo, es que uno espera que, más allá de la situación actual, que es de tensión y nuevamente de una retórica exacerbada, que prime la interdependencia entre las potencias. Digo, una de las diferencias entre esta nueva bipolaridad con la Guerra Fría es la interdependencia. Yo siempre digo que a la Unión Soviética y a Estados Unidos lo único que lo unía era el espanto al nazismo. Desapareció eso, la cortina de hierro no fue muy costosa. Acá hay 800.000 millones de razones al año, que son el flujo de comercio e inversiones bilaterales. Entonces la interdependencia es muy grande para que podamos decir llegue la sangre al río. Entonces, si bien la retórica, y estamos en un momento de mucha cuestión pandemia mediante encendida, claramente la esperanza del mundo, y sobre todo los países como la Argentina, es que esas tensiones no rigidicen aún más la cuestión. Claramente un escenario de esa tesitura, América Latina tiene una situación muy incómoda, como yo dije, somos aliados estratégicos del hemisferio occidental, históricamente, pero sobre todo América del Sur tiene relaciones económicas cada vez más consolidadas y sólidas con China. Entonces, aquellos países que tengan esa doble vara, o ese doble aproximamiento, van a ser los que más dificultad van a tener de equilibrar el vínculo. Pienso en Australia, que claramente es un país que está más que nosotros sufriendo esta situación. Pienso en Corea del Sur, bueno, ni que hablar, Taiwán, digo, el patio trasero. Pero en nuestro hemisferio occidental, yo creo que China tiene que ser más asertiva si quiere justamente lograr mayor influencia a nivel global. No creo que pueda darse una disputa política hegemónica si en el patio trasero de uno es el epicentro de disputa y de inestabilidad, y en el patio trasero del otro hay una armonía en términos políticos. No sé si una cuestión de intervención militar, yo no creo en la asertividad militar, sí más política. Creo que China tiene que ser más asertivo de ganar influencia política en la región, por lo menos para vincular cuestiones en otras agendas, en otras dimensiones, es en la económica o en la diplomática. Y sí, la verdad que ese escenario es el más dificultoso, y a priori veo muchos costos en cualquier opción estratégica que tome la región de Argentina. Entonces, en ese sentido, uno a priori prima que la interdependencia sea una gran contención,
hasta ahora lo ha venido siendo, siempre que la interdependencia se ve afectada hubo una tregua, así que bueno, veremos cuál es la cuestión, pero sí, es una gran pregunta y es un gran dolor de cabeza futuro para la Argentina y para América Latina. Para todos, por eso justamente estábamos hablando sobre desafíos y oportunidades que tenemos desde la política exterior. Les quiero agradecer a los tres, quiero pasar la palabra a Juan Pablo, que quiero que haga un cierre de hoy, nada más que de hoy, porque mañana vamos a tener también a grandes colegas. Juan Pablo, si querés, estás por ahí, me gustaría que des, digamos, alguna conclusión de lo que hablamos y lo que expusieron hoy los tres colegas. Bueno, gracias a los tres, Esteban, Sebastián y Francisco, colegas y conocidos de varios ámbitos de la reflexión de la política internacional y la política exterior. Simplemente enhebrar algunos conceptos que ellos utilizaron para hacer una mini reflexión de unos 3-4 minutos y cerrar este primer ciclo. Me pareció muy importante lo que mencionó Esteban en relación a la federalización de la política exterior, que si bien lo dio como un punto introductorio de la charla, creo que es un gran tema a desarrollar, no tan solo el carácter federal de la política internacional, sino el desarrollo de la política exterior de los gobiernos subnacionales, ¿no? Es decir, cómo muchos gobiernos subnacionales están de manera quizás solapada y con un perfil bajo desarrollando activamente políticas exteriores, no necesariamente subsumidas en la gran política exterior nacional, pero sí con un nivel de relevancia y de aporte de valor agregado, por ejemplo, el caso de la provincia de La Rioja, que tiene una activa política exterior en relación al Pacífico. Me tocó ahí dar una conferencia en el Foro del Desarrollo y lo vi esto en la práctica, cómo funciona, me parece que es importante. Luego el tema de maximizar las oportunidades y reducir las amenazas, ¿no? Yo creo que en esto hay que tener una inteligencia estratégica para pensar la política exterior en distintas dimensiones, en la gran dimensión estratégica, pero también, como decía Sebastián, en una dimensión más táctica y de multiniveles que no necesariamente estén ubicadas en la gran estrategia, y después en esto quería comentar algo más. Después es sumamente importante el diagnóstico que hacía Esteban, que lo compartió con Andrés Malamud en su artículo brillante de los últimos días, esta idea de que América Latina atraviesa un momento muy especial de irrelevancia sistémica y de relevancia estratégica, ¿no? Es decir, una América Latina que va a salir más empobrecida luego de la pandemia, una reprimarización de su cadena de valor, una fragmentación y también una idea muy localista, ¿no? Una América Latina que se encierra en sí misma y que empieza a mirar el mundo con un poco de recelo, ¿no? Y ahí también lo que él reflexionaba, me refiero a Esteban claramente, de el desafío, bueno, claramente cómo la Argentina debe construir poder, en el sentido de cómo hacer para que un país periférico, con asimetrías estructurales por su pertenencia a América Latina y al sur global, pueda generar una política exterior activa que esté orientada, a mi modo de ver, al único interés nacional, que es el desarrollo con equidad de la Argentina. Y este es un gran tema para debatir, que no es el espacio y el momento, pero muchas veces el otro día comentaba en un programa que el interés nacional es como un significante vacío que, según quien esté, lo rellena con intereses a veces sectoriales, coalicionales, o de élites transitorias. Sería un tema para otro debate teórico, ¿no? Y en esto él plantea, además del diagnóstico, que es muy interesante, esta idea, bueno, de salir de la emergencia permanente, un tema difícil para la Argentina, que es especialista en estar en emergencia, y de hecho trasladamos la ley de emergencia durante años y parece que estamos estructuralmente en una emergencia. Luego, incorporar el concepto tan fructífero de Russell y Tocatlián de autonomía relacional. Me parece muy interesante pensarlo en esa clave, el mundo, la estructuración y la política exterior. Y esto que él mencionaba de evitar el decisionismo atomista o la atomización decisional en el esquema de la toma de decisión. Otro aspecto que estamos estudiando en GIPEA, bueno, que lo he planteado en algún artículo por ahí, bueno, es el diseño de la política exterior argentina acorde a la nueva realidad internacional y acorde a la nueva realidad nacional, cuando se estructura el Estado argentino, teorizado por Oslak o Corigliano, por ejemplo,
en el siglo XIX, pensando en un mundo completamente diferente, con una institución presidencial y un gabinete y un esquema de decisión adecuado a ese mundo, es posible mantener ese mismo esquema de decisión política exterior en un mundo completamente diferente, y esto me surgió como interrogante de las interesantes reflexiones. Después, bueno, Sebastián nos introdujo en un aspecto quizás más de aterrizaje, digamos, al plano empírico, en esta idea de el poco interés que tiene la política exterior como tema socialmente problematizado y como tema de las élites. Cuando digo élite, me refiero, porque a veces uno no está diciendo lo mismo, sino aquellos que concentran el poder político, económico y también para mí el conocimiento, ¿no? Y cómo la política exterior, mencionaba Sebastián, algo quizás lo parafraseo, pero me permito hacerlo y si no es correcto que él me corrija, transformarse en un instrumento del desarrollo. Es decir, que sea claramente una cuestión instrumental y no visto como algo en sí mismo. A veces la política exterior, a mi entender, fue un mundo muy inmanente y autorreferenciante, endogámico, donde se pensaba prácticamente para aquellos que lo estaban desarrollando, es decir, esa diplomacia un poco, digamos, estructurada en torno a intereses ensimismados que no estaban mirando al país, sino mirando más a la Cancillería como Cancillería y como casa, ¿no? Bueno, lo que mencionaba también Sebastián, un mundo con altas dosis de interdependencia. Bueno, esto no es para ser un partidario de Joseph Nye, pero el mundo, si hay algo que tiene como este nuevo término en inglés, el suchness, como una talidad, como lo que es una interdependencia y una incertidumbre. O sea, hoy los famosos cisnes negros que teorizó Fukuyama en su último artículo, que no sabemos cuándo va a aparecer el próximo, y este que estamos viviendo fue uno que no estaba por lo menos previsto ni en el complejo político, ni en el económico, ni en el científico. Y me parece muy interesante lo que planteó Sebastián de estas alianzas tácticas, ¿no? Hay un artículo que estamos trabajando, y lo estoy traduciendo, de Foreign Affairs, que se llama el fin de la gran estrategia, que lo escribe Dressler, Krebs y Scheller, y plantean, si bien está aplicado a la política exterior norteamericana, esta idea de, bueno, quizás sea un momento, y me disparó esta idea Sebastián, de dejar de pensar el mundo en una gran estrategia y en una gran estructura de un mundo dividido en grandes estructuras, ¿no? Y ir por algo más táctico, por un multilateralismo, como yo decía, periférico. Ahí discutí un poco Escudé, por suerte no se enojó en el último artículo, y él decía claramente de ir por la búsqueda de aquellos sectores donde podamos encontrar un valor agregado para la Argentina. De ahí este concepto del multilateralismo periférico, entendiendo la simetría de la Argentina, pero no estar conectado obligatoriamente a tener que responder al mandato hegemónico de una gran potencia en desmedro de la otra. Si bien en el juego de la política mundial uno tiene que tomar decisiones y eso define también la táctica, me parece que es momento de pensar una política exterior muy agresiva en términos de participación en la totalidad de los sectores que puedan generarnos valor, incluso en aquella diplomacia que está, digamos, subvalorada, es decir, la diplomacia parlamentaria, la diplomacia científica, la diplomacia del conocimiento, como la científica, la diplomacia ciudadana, etcétera, etcétera, que no están por ahí tan valoradas como la gran diplomacia presidencial, la diplomacia de las cancillerías, ¿no? Y sí me parece importante, como último tema de Sebastián, esto del global trader, ¿no? Esta idea de que Argentina se transforme en un comerciante mundial con aquellos que compran y que se transforme en una estrategia multipolar, en una estrategia de múltiples niveles de inserción de la Argentina, donde pueda el país incorporar valor y donde podamos recibir valor para el desarrollo con equidad. Yendo a la parte última de la exposición de Francisco, me parece muy importante lo que él menciona, también lo mencionó Richard Haas en el artículo último sobre que la pandemia va a acelerar las tendencias en vez de reformar el mundo, esta idea de que el mundo después de la pandemia va a ser quizás el mismo mundo un poco peor,
pero peor en el sentido de que la pandemia lo que hizo fue poner sobre la mesa tensiones subyacentes que ya existían. Tensiones de concentración de la riqueza, tensiones de asimetrías sistémicas, organismos internacionales petrificados que tienen que tener un replanteo en su estructuración, en sus misiones y funciones, obviamente la Organización Mundial de la Salud, y no me acoplo a la crítica solamente de los Estados Unidos, sino una crítica más científica y más general de la base de lo que es esta Organización de la Salud. Y me quedo quizás con lo que mencionó también Francisco en su última parte de un replanteo de las élites gobernantes y su compromiso con el diseño de la política exterior. Es decir, si no es hora de que se replantee quiénes conducen la política exterior, cómo conducen la política exterior y cuáles son los nuevos contenidos que tiene que tener una política exterior del futuro. Ahí lo que veo en términos generacionales, estamos transitando de una generación que se está yendo, que ha conducido la política exterior con cierto éxito o no, y quizás parado sobre, como decía Freud, sobre los hombros de esos gigantes de la política exterior, ya sea en el pensamiento o en la práctica, poderle dar un giro distinto y un valor agregado con un pensamiento más disruptivo y no estar atado a paradigmas quizás petrificados en el tiempo, es decir, caer en que hay que ser un autonomista puro, un realista periférico auténtico, sino como zarandear un poco esos paradigmas y animarnos a pensar el mundo y la política exterior de la Argentina del futuro con una visión disruptiva, innovadora y generacionalmente activa, pensando en el desarrollo. Así que bueno, les vuelvo a agradecer a todos y a todas los que participaron, a Juan Bataleme, a Luciana Micha, a Francisco de Santibáñez, a Sebastián Villierio, a Esteban Actis por ser los actores de este primer encuentro. Quisiera mencionar la presencia de Jessica Cortés Aria, que es la coordinadora general del GIPEA y que es realmente el alma mater del grupo, y con ella todos los días pensamos y trabajamos para que esto sea posible, y bueno, como está presente, quería reconocer su activa participación y va a ser una de las futuras mentes brillantes de la política internacional. Así que gracias a todos y todas, y no sé si Luciana tiene que cerrar formalmente el... Sí, me gustaría, muchísimas gracias Juan Pablo, lo mismo pienso de Jessie, una genia. Quería no dejar de mencionar que, bueno, hoy estuvimos casi 150 personas acá conectados en el Zoom y también por Facebook. Quería también avisarles que mañana a las 6 de la tarde va a estar con nosotros también hablando sobre el mismo tema, política exterior argentina. Va a estar Paulo Ota, va a estar Anabela Abuso, Andrei Servín y Mariano Tursi. Y el día jueves van a estar con nosotros Ariel González, Martín Shapiro, Mariano Causino y Julieta Seliskovic. Vamos a hacer 15 personas en este ciclo de política exterior argentina que estamos hablando, que estamos debatiendo, y como vimos, más de 150 también pensando, repensando, haciendo preguntas, comentarios, y moviendo este avispero, como decía Juan Pablo, y viendo qué cosas creativas podemos pensar con una Argentina bastante empobrecida, una Argentina con muchos desafíos y también con muchas oportunidades. Eso es lo que esperamos y que quiero dejar esto con algún tipo de optimismo. Quiero dejarles las últimas palabras de despedida a Esteban, Sebastián y Francisco en ese orden, así cerramos con la charla de hoy. Esteban. Bueno, no, más que agradecer, muy enriquecedora el comentario. Sobre todo el de Juan Pablo, la síntesis de cierre me gustó mucho, así que Juan Pablo me pareció muy bien hilvanada la reflexión y con aportes muy interesantes. A mis colegas también, que fue un gusto, y la verdad muy contento de participar de este evento, que haya tantas personas interesadas en la discusión sobre la política exterior argentina y sobre los temas internacionales. Y bueno, llegaremos mañana escuchando a los colegas, que la verdad que seguramente tienen muchas cosas para aportar y para seguir construyendo una reflexión que sea fructífera en términos intelectuales, en términos académicos, pero sobre todo que sea también, que pueda servir como insumo, como reflexión para los hacedores de política. Gracias, Esteban. Sebastián.
Pablo, gracias por tus palabras. Muy interesante reflexión y felicitar a los involucrados en el evento, dado que dan un espacio de reflexión que debería ser limitado en otros ámbitos, y para que también se vea desde afuera que existen espacios que discuten temas que son muy sensibles, pero que tienen por ahí poco rating y que son claves en la política nacional. Nada más. Gracias. Francisco. Me sumo a los agradecimientos, muy buena iniciativa. También me sumo a lo que decía Luciana, de que no es solo un mundo con amenazas, sino también con oportunidades. No hay que perder el optimismo y hay que pensar de vuelta, estratégicamente en la Argentina posible que nos permita salir de la irrelevancia. Muchas gracias. Totalmente. Muchísimas gracias a todos, gracias a Agustina Alonso, coordinadora del Observatorio de Política Internacional, y a Jessica Cortés también, la coordinadora del GIPEA. Gracias Juan Pablo, gracias Juan Bataleme, nos vemos mañana a las 6 de la tarde, mismo ID, misma contraseña, distintos panelistas, mismo tema, para ir cerrando mañana y el jueves sobre este tema. Un beso grande, Francisco, Sebastián y Esteban. Quédense en sus casas todavía, seguimos en cuarentena, y que no baje el optimismo.